las exposiciones, las conferencias que tenemos en esta mañana tan interesante. Después de escuchar a Emilio Blanco, pues ahora tenemos a Jesús Garzón, a Suso Garzón, para todos los que le conocemos. Además es nuestro embajador 2023, nuestro padrino de honor Naturcil 2023, y tenemos en principio pues el gusto de que esté con nosotros, con Mariti, y también la verdad tenemos el agradecimiento enorme que haya dedicado este tiempo a venir a Naturcil, a conocer el evento, que él ya lo conocía, pero a hablar con vosotros y explicarnos pues todo lo que él conoce. Jesús Garzón no necesita ninguna presentación. O sea, todos los que están en el mundo de la naturaleza, de la conservación, de los estudios de fauna, pues desde hace décadas y décadas, pues en todos los sitios sale la referencia de Jesús Garzón, ¿no? Los censos de aquellos años, de imperial, de lobo, de tantas especies, tantas luchas por la conservación de multitud de espacios naturales que hoy, gracias exclusivamente a él, están a disposición y para que disfrute toda la sociedad. Ha sido por empeño y trabajo de una persona que es la que tenemos aquí. Yo empecé a escuchar de Jesús Garzón cuando yo era prácticamente un niño, cuando había una persona que iba, un amigo mío con el que me inicié en las tareas de campo, en Medina del Campo, donde soy yo original, iba a recoger los cuerpos de los zorros. Era un taxidermista. Y digo, ¿y este hombre por qué viene a recoger los cuerpos de los zorros? Y digo, pues nada, porque está haciendo un estudio sobre la alimentación del zorro. Bueno, pues desde esos años, que era mi adolescencia, pues empecé a conocer y a fascinarme por la figura de Jesús Garzón. Así que sin más, os dejo a nuestro padrino de honor para que nos cuente pues todo lo que sabe. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu introducción tan cariñosa, y ya sabéis que está a mi lado Mariti González, que es la directora de proyectos de Transhumancia y Naturaleza. Lleva casi 20 años trabajando en cuerpo y alma con el proyecto Transhumante, a pesar de que nunca había estado muy relacionada con el campo. Fue la primera mujer que hizo la transhumancia completa en este siglo XX, desde las montañas de Teruel hasta Vilches, en la Carolina, cuando nadie creía que las mujeres pudieran participar y dirigir los rebaños. Y precisamente este año 2023, debido a mi enfermedad, que estoy de baja laboral porque tengo un problema de próstata que estoy intentando superar, pues ella es la que ha tirado del proyecto desde el mes de febrero, de marzo. Ha organizado todo el equipo transhumante que ha subido aquí a las montañas de León, ha arrendado los puertos de aquí de San Salvador de Cantamuda, también de toda la zona alta del Esla, para otros compañeros transhumantes que han venido desde Extremadura. Y por tanto, pues ella es la única mayorala que ahora mismo existe, yo creo, a nivel por lo menos europeo, apoyando y dirigiendo proyectos transhumantes y cogiendo un relevo importantísimo, como otras muchas hijas y familiares de pastores en toda España, que cuando los abuelos dejan los rebaños, suelen ser las nietas o las hijas las que mantienen luego la tradición de la transhumancia. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, la transhumancia en España tiene aproximadamente 7.200 años de antigüedad. Junto con Mariti y la Universidad de Valladolid excavamos una cueva en el Stroc, muy cerca de Benasque, en el Pirineo de Huesca, donde había habido quizá un primer gran enfrentamiento entre los pastores neolíticos recién llegados de Oriente Próximo y los cazadores paleolíticos, porque había habido allí una lucha despiadada donde los huesos más grandes pues eran prácticamente como una uña, ¿no? Porque habían no solo
matado a los pastores y a sus familias, sino que habían destruido los huesos. Había cráneos que tenían flechas clavadas pues, por la parte del paladar, ¿no? O sea que indica que la transición del neolítico al paleolítico no debió de ser nada pacífica ni en España ni en el resto de Europa occidental. Pero el hecho es que se asentó la cultura neolítica a partir de hace 7.000 años, estamos hablando de unos 5.000 a.C., y esto cambió totalmente pues, la cultura y la forma de vida de nuestros paisanos de entonces. Pasaron de ser cazadores-recolectores, como ahora se está descubriendo en Atapuerca, ¿no? Ya desde la época de los Neandertal, que tenían ya una cultura muy avanzada, mucho más de lo que se pensaba hasta ahora, y pasar de ser cazadores a ser ya ganaderos. Pero ser ganadero supuso una innovación importantísima, social y económica y cultural, pero hay que tener en cuenta que esos ganados domesticados por estas culturas neolíticas eran ni más ni menos que animales salvajes, los huros, los caballos salvajes, las cabras monteses, todos los carneros, ¿no? Que procedían de la zona del Cáucaso, de la zona que se separa un poco Asia de Europa, y todo esto fue traído por mar, por las culturas de la zona de la actual Turquía, debido al cambio climático, a un cambio climático tremendo, mucho menos rápido que el que estamos padeciendo ahora, pero igual de grave, ya que la subida del nivel del mar en aquella época, hace 12.000 años a 5.000 años, el nivel del mar subió 150 metros. O sea que realmente inundó todas las grandes praderas que orlaban toda la península ibérica, docenas o cientos de kilómetros, que hacía que estuviera todavía unido, por ejemplo, Menorca y Mallorca, o Ibiza y Formentera, o que prácticamente el estrecho de Gibraltar por fuera un pequeño cañón por el que desbordaba el agua del Atlántico, inundando el Mediterráneo, y a su vez luego inundando el mar Bósforo, el Bósforo y los Dardanelos, con lo cual el lago que era el Mar Negro, por desgracia, sumido en una guerra absurda y terrible, toda esta gente que vivía en este lago del Mar Negro tuvo que emigrar. Es un poco lo que recoge la Biblia y los grandes recuerdos, ¿no? De los libros antiguos de Gilgamesh, etc., del gran deshielo y la gran inundación que hizo que todas esas tribus ya neolíticas tuvieran que emigrar, bien por el Danubio hacia el centro de Europa, bien por las islas del Mediterráneo hasta España, hasta la península ibérica. Entonces ese es un momento crucial, no muy distinto al que estamos padeciendo ahora con el cambio climático, y igual que aquellos pastores, aquellos cazadores primitivos se convirtieron en pastores, y esos pastores se adaptaron a las condiciones climáticas cambiantes, de mayores sequías, de inundaciones, de zonas temporales de comarcas muy áridas frente a otras zonas inundables, pues todo esto tenemos ahora mismo que asumirlo. Por esto, en el año 1992, y acompañado de mi amigo Adolfo Gutiérrez, veterinario de Reynosa, que está aquí acompañándonos hoy también, como tantos otros amigos a los que saludo porque anteriormente no he tenido tiempo de hacerlo, decidimos precisamente crear una asociación en el Pico Tres Mares, aquí muy cerca aquí de Cervera y de Ruesga, en el límite de las cuencas, ¿no? Del Tajo, del Ebro, del Nansa, del Deva, del Carrión, del Pisuerga, o sea, un punto realmente mágico, y aprovechando las fiestas de Reynosa, que era el San Mateo del año 1992, fundamos en el Pico Tres Mares
la asociación Concejo de la Mesta, que era recuperar la tradición de los pastores, la tradición de la cultura, que este año, precisamente en este año 2023, celebramos el 750 aniversario de la fundación, la primera vez por Alfonso X el Sabio, del Concejo de la Mesta en Gualda, en Guadalajara, y toda la legislación que se generó en aquel momento ha perdurado hasta nuestros días y ha sido refrendada por las Cortes Generales en el año 1995 con la nueva Ley de Vías Pecuarias, que garantiza la conservación de un patrimonio único a nivel mundial, un patrimonio de los pastores que en España tiene 125.000 kilómetros de longitud, uniendo desde Gibraltar hasta el Pirineo y desde el Parque Nacional de Doñana hasta Babia o hasta Sanabria, y 420.000 hectáreas de superficie, el 1% de todo el territorio peninsular, dedicado exclusivamente al pastoreo. Esta riqueza inmensa que conectaba toda España desde Sierra Morena, del Valle de Guadalquivir, con las sierras de Albarracín, con las sierras centrales de Gredos, de Guadarrama, con las sierras de Soria, de La Rioja, la cordillera cantábrica, Brañosera, Palencia, toda la zona que estamos ahora, hasta Sanabria, la zona ya frontera con Portugal. Todo este patrimonio inmenso se ha conservado casi por milagro, porque a partir de finales del siglo XIX, 1888, 1890, aparece el tren. El tren fue una revolución tecnológica y social inmensa, porque los viajes de 4 o 5 semanas que tenían que hacer los pastores en primavera y en verano para subir a las montañas en primavera y bajar luego en otoño a las zonas de invernada, dejaron de usarse. Bruscamente dejaron de usarse porque las nuevas comodidades que proporcionaban las vías férreas, los trenes, y el esfuerzo inmenso que además se hizo, hay que reconocerlo, en aquella época de la pérdida de las colonias, de la guerra de Cuba y Filipinas contra Estados Unidos. Precisamente en aquella época hubo un esfuerzo inmenso en nuestro país por desviar las vías pecuarias hasta las estaciones de embarque. Casi todos los pueblos tenían una estación de embarque para el ganado. Esas estaciones tenían unas rampas que permitían que los rebaños fueran subiendo a los 3 pisos de los vagones de los trenes de una forma cómoda. Pues se daba para adelante un poquito cuando se llegaba el piso más alto, pues se daba un poquito para adelante al tren y se llenaba el segundo piso, y el primer piso prácticamente los animales casi podían entrar de un salto porque eran animales muy ágiles y muy acostumbrados al campo. Pero el hecho es que se abandonaron las cañadas casi por completo, y esa pérdida de esos corredores ecológicos, corredores verdes que unían el país, supuso una primera pérdida de la biodiversidad, una primera pérdida de la extinción de algunas especies. Por ejemplo, en Extremadura, ahora que estamos hermanados hoy en el Naturcil de este año, el 6º Naturcil, estamos hermanados con Extremadura, pues en Extremadura se sobrevivía todavía una grulla más pequeña que la que viene ahora del norte de Europa, la grulla damisela, que criaba precisamente entre Mérida y Badajoz, en unas lagunas de la ribera del Limonetes, que se conservaban allí las últimas parejas reproductoras. Y como eso, pues había una densidad enorme de aves y de especies, de reptiles, de anfibios, de mamíferos, de todo, solo por hablar de vertebrados, que dependían de que los rebaños se marcharan en primavera a las montañas. Porque entonces, justo en la época de reproducción, abril y mayo, que son las épocas clave de la reproducción de casi toda la fauna ibérica, y también del crecimiento de las encinas, de los robles, de los alcornoques, de las bellotas que han germinado durante el invierno y que nacen en primavera, todo esto se protegía y se reservaba desde tiempo inmemorial por la emigración de los rebaños hacia las montañas.
¿Qué ocurrió con el tren? Que ya no podían salir en abril o mayo, porque en las montañas hay nieve hasta final de junio. Y comenzaron a salir los rebaños, los que iban andando, porque ya muchos se quedaron en las fincas permanentemente, ya que con el tren se podía traer el forraje o el pienso cómodamente hasta las fincas. Esos rebaños que empezaron a trashumar ya a mediados o finales de junio, ya habían dejado las zonas del sur completamente destruidas, ¿no? Tanto por el pisoteo, que colmata el suelo, que el suelo ya no tiene capacidad luego de absorber agua en profundidad, que se pierde muchísima riqueza de la fauna y de la flora de los pastizales, y por otra parte porque la compactación del suelo por el ganado, además ganado cada vez más dedicado a producción de carne, con lo cual serán animales mucho más pesados. Una vaca autóctona nuestra pues igual pesa 300 kilos, o sea, poco más que un ciervo grande, ¿no? o que un jabalí grande. Compactaban muy poco el suelo, pero ya también esto coincidió con la moda de traer razas de fuera, la pardo alpina, la ratina que llamamos aquí en la montaña palentina, de traer luego Hereford, de traer razas como todas las blancas de Francia, etcétera, y todo esto ya fue creando un impacto brutal sobre el territorio, y el resultado fue que no teníamos ya encinas jóvenes desde hace 100 años, y esto intentamos resolverlo recuperando la transhumancia. Desde el año 92 luchamos por conservar este patrimonio único, como digo. Tuvimos la suerte de colaborar con un pastor de Ávila, pero que vivía en Badajoz, cerca de Mérida, que tenía una gran ilusión por volver a recuperar su juventud, que había sido trashumante, y nos prestó el primer rebaño trashumante. Don Cesario Rey nos prestó el primer rebaño trashumante de 2.600 ovejas merinas magníficas, y él se puso al frente del rebaño. Con sus 60 y tantos años de edad, pues quiso dirigir el rebaño, y en el año 93 pues hicimos la primera gran transhumancia moderna hasta las montañas de Sanabria, en la frontera con Portugal y con Orense, y al año siguiente, ya después del éxito de aquella primera transhumancia, que se creía que iba a ser casi imposible atravesar otra vez España por caminos abandonados, al año siguiente ya nos atrevimos en venir a Picos de Europa, y trajimos los rebaños a Portilla de la Reina, al Coriscao, a los puertos de Pan de Trave, al Parque Nacional de Picos de Europa. En fin, estuvimos alquilando ahí durante muchos años los puertos del Espigüete, y ahí fue también donde se consolidó ya la transhumancia. Pero aquel año 94, al regresar hacia Extremadura, vimos que la ley de vías pecuarias, que había costado tanto desarrollar y que la aprobara el Consejo de Ministros, estaba estancada en las Cortes, estaba estancada en el Parlamento, porque muchos parlamentarios decían que era una locura sacar una ley medieval prácticamente en el siglo XXI, ¿no? Que lo que había que hacer era las cañadas, pues convertirlas para otros usos sociales, pues para polideportivos, para construir hospitales o otras necesidades sociales de la sociedad, y ya destruir con ello esa red magnífica, ¿no? Entonces, para presionar precisamente a los parlamentarios en Madrid de que la transhumancia todavía existía y que era una cultura viva y una cultura que había que conservar, ese otoño del 94 fue el primer año que cruzamos Madrid con un rebaño transhumante. Parecía una cosa imposible, pero por suerte, como digo, milagrosamente durante un siglo se habían conservado las vías pecuarias prácticamente sin alterar significativamente, y el derecho de paso persistía porque eran terrenos de dominio público, con lo cual pasamos por la Casa de Campo, subimos por la Calle Mayor, pasamos las Cibeles, dimos la vuelta a la Puerta de Alcalá, donde todavía se conservan los mojones de la Cañada Real, uno delante del Retiro y otro en Serrano,
Y aquello fue una bomba, pero a nivel mundial, porque al ser domingo, siempre pasamos el domingo por Madrid para evitar problemas con las empresas, con las tiendas, etcétera. Procuramos hacer las menos molestias posibles. Al ser domingo y en aquella época haber todavía pocas noticias los domingos, resultó que el Paso de Madrid se televisó casi en directo a todo el planeta, a todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, en Asia, en Etiopía, en la mayoría de los países que tenían todavía una tradición ganadera importante. El Paso de Madrid fue realmente como una bomba, como un salto atrás, ¿no?, en el desarrollo ganadero, sino cómo es posible que cuando nosotros, por ejemplo en China, que han hecho tanto daño, ¿no?, o en Irán, ¿no?, que es la cuna de la transhumancia, y ahí estaban ya desde hace décadas los chinos y los iraníes, o también en Mongolia, etcétera, intentando sedentarizar a los nómadas. Los nómadas se consideraban gente pues sin ley, que cruzaban las fronteras y que eran prácticamente extraterristas, o que estaban gente que no era social, ¿no?, que no estaba en ningún país, no se consideraban nacionales de ningún país, puesto que pasaban de un país a otro con gran facilidad. Y ahí comenzó una batalla por demostrar que la ganadería transhumante era fundamental no solo en España, sino a nivel mundial. La mitad del planeta, la mitad del planeta emergido, de los terrenos que no son invadidos por el mar, son zonas áridas, o son zonas montañosas, o son zonas desérticas. Pues pensar, por ejemplo, aquí bien cerca de España, pues el desierto del Sahara, ¿no? Y sin embargo el desierto del Sahara tiene una inmensa cultura, ¿no? Los tuareg, o bueno, tantísimas culturas distintas, ¿no?, como hay, pues eso, desde Marruecos o Mauritania, o toda la zona del lago Chad, o Etiopía, ¿no?, que tiene más de 100 millones de cabezas de ganado, y que es el origen también de especies tan importantes como los burros, ¿no? Por ejemplo, todas las razas de burro que tenemos en España, pues su origen es Etiopía, Senegal y Somalia, ¿no? Y una de las sorpresas cuando viajamos la primera vez a Etiopía es que los burros aquí los llaman arre. O sea, fijaros qué palabra más nuestra, ¿no? Porque nos creemos que inventamos algo cuando decimos cuando quiero que mi burro ande digo arre, y cuando quiero que se pare digo so, ¿no?, que es un dicho que se dice mucho en Castilla. Pues resulta que arre es el nombre vernáculo de los burros en su origen del norte del Cuerno de África, ¿no? En fin, es toda una cultura a la que estamos ligados íntimamente, y que ese casi 1.000 millones de personas, somos 8.000 millones ya en el mundo, pero 1.000 millones de personas en el planeta son las que gestionan el 50% del territorio del planeta. Esos 1.000 millones tenemos que preservarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que apoyarles, porque son los que están conservando la biodiversidad, la alimentación, la riqueza de muchísimas zonas áridas, de desiertos, como he dicho, del Sáhara, o como puedan ser las altas montañas del Tíbet, o las altas montañas de los Andes, entre Chile y Argentina, donde nuestros compañeros de Hispanoamérica pues se mueven hacia las cumbres en el verano austral, y ahora están ya bajando hacia las zonas de invernada. En fin, que es una cultura milenaria, con esos 7.000 años de cultura desarrollada, pero que a su vez es imprescindible conservar. Y el único país que puede realmente ser un ejemplo a nivel mundial para esa conservación es España. Porque España tiene más de 50 razas distintas de vacas, otras tantas 50 razas de ovejas,
unas 20 o 30 razas de cabras. Es decir, tenemos un reservorio genético que han conservado nuestros paisanos. O sea, no es un tema de los ingenieros, ni de los veterinarios, ni de los especialistas, que más bien han hecho muchísimo daño a todas estas razas autóctonas, intentando exterminarlas y queriéndolas cambiar por razas más productivas, pero incapaces de adaptarse al clima, de adaptarse a la alimentación, de adaptarse a las enfermedades que hoy día pues están creando problemas gravísimos a todos los ganaderos españoles, ¿no? Pero un avance muy importante es que, por ejemplo, la FAO, las Naciones Unidas, el Departamento para la Alimentación Mundial de las Naciones Unidas, sí que han reconocido, después de este esfuerzo nuestro de 30 años, que el pastoreo a nivel mundial es una de las pocas fórmulas, de las pocas esperanzas de poder gestionar el territorio a nivel planetario para una adaptación al cambio climático y para garantizar la alimentación y el relevo generacional en muchísimos pueblos y regiones del planeta, ¿no? Por eso las Naciones Unidas, en marzo de este año, han declarado el año 2026, o sea, dentro de 3 años, el año mundial, el año internacional de los pastores y del pastoreo. O sea que por primera vez las Naciones Unidas invita a todos los países miembros que participan, ¿no? Son casi 180 países que han refrendado esta celebración del año mundial, del año internacional de los pastores, para reconocer que los políticos reconozcan la importancia de mantener el pastoreo itinerante, porque el pastoreo itinerante o trashumante o nómada, según los sitios, es el único que puede adaptarse realmente al cambio climático, porque si viene un año de mucha sequía, pues pueden mover los rebaños fácilmente andando hacia zonas que tengan más frescura o más agua o más alimentos. Y si vienen épocas de muchas nieves, bueno, acordaros de la Filomena, ¿no? Que hace 2 o 3 años nos hizo polvo en todo el sur de España, donde menos se esperaba, pues muchísimas explotaciones ganaderas que estuvieron tapadas por la nieve durante semanas y semanas, ¿no? Entonces, todo esto pasa de ser una ruina y una catástrofe ambiental y ecológica y humana a ser simplemente una anécdota, y poder los animales y las personas, las familias de pastores, moverse libremente por el territorio buscando la eterna primavera, buscando otras condiciones mejores. Pero también es fundamental porque, además de, como he dicho antes, los corredores ecológicos, los corredores verdes, que supone disponer de la red de vías pecuarias que enlazan entre sí todas las regiones de España, todas las comarcas de España, pero también ese ganado que se mueve, hasta el siglo XIX, pues fueron hasta 3 y 5 millones de cabezas que se movían. Pensar que 5 millones de cabezas requerían prácticamente 20.000 familias transhumantes que se movían por todo el país 2 veces al año, una vez en primavera y otra vez en verano, en otoño, acompañadas también pues, de sus familias, de los perros mastines que defendían los rebaños de los lobos y los osos, etc., ¿no? Entonces, el recuperar toda esa tradición y esa cultura es lo que hizo que nuestra asociación pues, se dedicara a recuperar la transhumancia, y en estos 30 años parece que hemos avanzado poco, porque las comunidades autónomas han sido bastante dispares en la aplicación de la ley, pero, por ejemplo, Extremadura, con la que estamos hermanados en estos días, pues ha sido un ejemplo porque han deslindado y han señalizado todas las vías pecuarias de la región, y no solo eso, sino que pagan 4 euros por cada día que los pastores trashumen por las cañadas. Todo esto es una subvención directa y que ayuda muchísimo a que muchas familias estén recuperando la transhumancia. Lo que ocurre es que, claro, unas cañadas que nacen en Extremadura, en la frontera con Portugal o en la frontera con Huelva o con Sevilla,
mueren enseguida en Salamanca o en Ávila o en Toledo, y por eso es muy importante que las demás comunidades autónomas como Castilla y León y como Castilla-La Mancha también apliquen esas mismas medidas de apoyo directo a los trashumantes para garantizar que puedan seguir sobreviviendo y que puedan seguir practicando la transhumancia. Y a nivel científico, la transhumancia en España ha demostrado a nivel mundial la importancia de los movimientos ganaderos, porque la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2004 siguió un rebaño transhumante de 1.600 ovejas y cabras desde el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, hasta el parque aquí de Fuentes Carrionas y Fuentecobre, hasta Brañosera, durante 5 semanas. Y este fue la primera vez que se hizo un estudio real y siguiendo día a día a la transhumancia, a los pastores, demostrando que cada rebaño de 1.000 ovejas trasladaba cada día 5 millones de semillas y 3 toneladas de abono. Entonces, como estas semillas tardan varios días o semanas en ser digeridas y ser excretadas por los rebaños, quiere decir que una semilla que se ha comido, una planta que se han comido los rebaños en el Valle del Tajo, en Extremadura, en el Valle del Tietar, en el Valle del Jerte, van a nacer en el Valle del Tormes o bien ya más arriba, ya cerca del Duero, con lo cual, en un momento de cambio climático como el actual, van a encontrar nuevos ecosistemas, nuevos nichos, y esa pérdida que se amenaza perder 1 millón de especies en los próximos años por falta de adaptación al cambio climático se puede suplir gracias a la transhumancia, porque la transhumancia hace que se muevan millones y cientos de millones de semillas de plantas que de otra forma se extinguirían. Pero tan importante o más es que cada 1.000 ovejas generan diariamente más de 3 toneladas de abono, de estiércol, con lo cual ese estiércol, en lugar de generar un problema ambiental como en las estabulaciones o las granjas intensivas de purines, de nitratos y de contaminación de las aguas freáticas, de contaminación de la atmósfera por todo el CO2 que se emite por las granjas, es todo lo contrario, porque ese abono se incorpora directamente al suelo gracias al efecto de las pezuñas que van pisoteando el terreno, se incorpora al suelo, con lo cual lo que está creando es un sumidero de carbono en el subsuelo, o sea, que en lugar de crear un problema en la atmósfera, como las granjas industriales que nos quieren implantar en todas partes ahora y con un problema gravísimo ambiental y social, pues que están expulsando a la gente de los pueblos, de zonas que tenían un gran valor turístico, pues ya nadie quiere ir porque hay malos olores y hay en fin, la degradación ambiental que suponen las macrogranjas, pero transformando esas explotaciones intensivas en extensivas y transhumantes, aprovechando las cañadas, lo que se consigue es regenerar totalmente el suelo. Un 40% del suelo de España tiene procesos erosivos graves por falta de pastoreo y por falta de abono natural por parte de los rebaños, ¿no? Entonces todo esto es lo que estamos intentando solucionar ahora de cara al año 2026, el año mundial e internacional de los pastores y el pastoreo, y sería un gran ejemplo a nivel del planeta de cómo podemos revertir los problemas ambientales y sociales y culturales con una facilidad asombrosa, ayudando simplemente a que esos pastores, como hace la Junta de Extremadura, que esos pastores puedan moverse libremente con una subvención estatal que es una miseria al lado de lo que se gasta, por ejemplo, en control de incendios que son incontrolables, porque si el ganado no ha pastoreado los matorrales y los montes donde surgen luego los incendios, las maquinarias y los aviones y todos los retenes de incendios pues son incapaces de controlar y de parar los fuegos, ¿no? Si la ayuda de los pastores y de la ganadería extensiva es absolutamente imprescindible para un desarrollo armónico de nuestro mundo rural y acabar con los incendios. Y en esa batalla estamos. Ahora mismo tenemos unas 50 familias
transhumantes. Hemos pasado de cero, de no tener nadie en el año 92, pues a tener ahora unas 50 familias, pero además de que esto es una enorme alegría también, porque se están incorporando muchas chicas jóvenes a dirigir los rebaños y a pastorear los rebaños de sus padres y sus abuelos, pero tenemos un enorme obstáculo en la política comunitaria. La política comunitaria, que presume de ser política verde, de ser una política para conservar la biodiversidad, cada año se pone en un plazo más largo, primero era el año 2015, luego el 2020, ahora estamos en el 2030 y ya se nos acaba el tiempo, ya estamos prácticamente llegando al 2024 y no se sigue sin hacer nada, o todo lo que se hace es negativo, porque, por ejemplo, uno de los grandes errores de la política agraria ha sido simplemente burocrático, de pagar por superficie. Es muy fácil, con los sistemas modernos del SIGPAC, el sistema geográfico de la política agraria, y los satélites, el Copernicus, todos estos sistemas que hay ahora modernos, el poder detectar perfectamente qué parcela es de cada vecino para pagarle por hectárea el dinero que les corresponde. Entonces, eso es lo que se está haciendo desde el año 2002 aproximadamente, 2006, cuando la reforma del señor Fischler, y se pasó de pagar por cabeza. Era mucho más fácil que un veterinario comarcal certificara cuántas vacas tenías, cuántas yeguas, cuántas ovejas, cuántas cabras, y te pagaban por cabeza. Y eso era muy rentable para los ganaderos, porque tenían un pago adicional directo, sin tener que recurrir a nadie, más que al veterinario titular, para recibir las ayudas de la Unión Europea. Pero al pasarse la propiedad, la subvención a la propiedad de la tierra, a los dueños de las fincas, muchísimas fincas quedaron abandonadas, porque ya los dueños recibían la subvención, tuvieran ganado o no tuvieran ganado. Lo único que tenían era que mantener la finca en condiciones agronómicas aceptables. Aunque no cultivasen, aunque dejasen abandonado el territorio, seguían cobrando el dinero, incluso aunque ya estuvieran jubilados, porque eran los derechos históricos, ¿no? Con lo cual también impedían que entrara gente joven, porque no tenían capacidad de comprar los derechos que habían tenido los propietarios anteriores, ¿no? Y esto ha sido el gran colapso de la ganadería extensiva en España. En apenas 10 años hemos perdido 10 millones de cabezas de ovejas, 10 millones de ovejas, se han cerrado unas 20.000 explotaciones, explotaciones modernas que habían obligado a hacer naves por esto del bienestar animal, pues eran naves que estaban en perfectas condiciones, modernas, con toda capacidad de poder generar empleo, generar trabajo y poder mantener los rebaños. Y todo esto se está hundiendo por minutos, por momentos, porque estamos perdiendo ahora mismo la capacidad incluso de que entre gente joven a trabajar en estas zonas, ¿no? Muchos ayuntamientos están ya, incluso pues como se están dedicando más bien al turismo de la naturaleza, ya les molesta que haya ganado, que haya excrementos en las calles, que haya malos olores de las ganaderías, y estamos en ese momento muy crucial de darle un poco la vuelta a toda la filosofía de la ganadería extensiva, demostrando que es todo lo contrario de lo que necesita nuestro país y otros países a nivel mundial, ¿no? Fomentar que sigan viviendo las familias ganaderas y que se siga fomentando la movilidad de los rebaños, que son la única garantía de adaptación al cambio climático. Y no sé si me dejo algo ahora mismo interesante que quieras. Bueno, veo que habéis estado viendo algunas imágenes. Esta foto, por ejemplo, es de la zona de La Rioja, es la Viniegra de abajo, una niña que al pasar el rebaño por el pueblo, pues se metió en mitad de las ovejas
y ya no hubo forma de sacarla en todo el día. Vino luego la madre a la noche a por ella, pero vamos, fue tal la emoción de ver pasar el rebaño por su pueblo. Le preparamos una varita, una callada para que se apoyara y para que se sintiera más pastor aún, y así, igual que esta niña de La Rioja, pues muchos otros niños de Madrid, de Segovia, de Extremadura, de Zamora, de aquí mismo, aquí en Lores, ¿no? Sí. ¿Puedes contar la anécdota de Lores? En Lores, cuando llegamos a San Salvador, unos niños se pusieron a seguirnos en bicicleta, pero se hicieron unos cuantos kilómetros porque vinieron de Lores a San Salvador. Allí no estábamos y fueron a Levanza, ¿no? Se llama el pueblo, y hasta la abadía. Y unos niños pues de 8 años. Y al día siguiente, que se enteraron que ya de San Salvador subíamos al puerto, subieron con nosotros para acompañarnos, y cada día que nos ven llegar se apuntan y suben la bicicleta con el primero que sube a ellos, subir al puerto para estar con los perros y en contacto con todos los animales. Y también quieren venir a Madrid, ¿no? Sí, y también quieren venir a pasar Madrid con nosotros también porque los niños de los pueblos, como por ejemplo el mío que tiene 9 años, pues de vivir en un pueblo que ahora hay como 50 habitantes, de repente va a una gran ciudad, pues es todo muy diferente para ellos. Y se quieren sentir, pues eso, parte del rebaño y estar en una gran ciudad como Madrid. Sí, aquí en esta imagen, por ejemplo, veis el rebaño pastando en un hayedo ya del límite de Burgos y La Rioja, y fijaros cómo está el suelo, ¿no? Está pastoreado completamente limpio, y con eso pues se evita cualquier riesgo de incendio, o en caso de que lo hubiera, pues un rayo, una tormenta seca, es muy normal que pueda haber pequeño conato de incendio, pero son muy fácilmente controlables por los propios pastores que están en las proximidades, ¿no? Y toda esa enorme cantidad de pastizales, de praderas que han generado los rebaños durante siglos y siglos, y anteriormente de los rebaños, la fauna salvaje, son precisamente los mayores sumideros de carbono que disponemos, y siempre y cuando se siga pastando y se siga abonando con el rebaño. Si se deja de pastar y de abonar, inmediatamente se matorraliza, se llena de matorrales, que se ve ya por ahí cómo están empezando a nacer los matorrales, y esos matorrales son los que crean un problema enorme, por un lado de incendios y por otro lado de incendios, pero también de pérdida de biodiversidad. Es decir, si un pastizal tiene 40 especies de plantas distintas por cada metro cuadrado, fijaros, es de las mayores biodiversidades del mundo, más aún que la cuenca del Amazonas. 40 especies distintas de plantas por metro cuadrado de terreno gracias al pastoreo. Pero si eso desaparece, el terreno se embastece, se llena de matorral. Uno de los problemas grandes de la transhumancia es la falta de agua, entonces es muy importante que cada 6-8 kilómetros tengamos abrevaderos. Ya veis las ovejas con sus corderos, aquí los mastines con sus cachorros. Es muy importante también que desde pequeños vayan conociendo las cañadas y los cordeles. Una oveja parida con eso. El paso de los ríos, este es el río Eresma, al lado de Segovia. Aquí el rebaño no se atrevía a cruzar el río, y Mariti se metió en el agua, acogió a los mansos, a los carneros que van delante, a los mansos les llamó, y ya cruzó todo el rebaño el río Eresma, ¿no? Cerca de la granja de San Ildefonso. El pastoreo de las montañas de Ávila. Hay muchas murallas que se están conservando limpias de maleza gracias precisamente a los pastores, ¿no? En este caso son las murallas de Ávila, pero también las murallas de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, tienen un rebaño municipal para limpiar las cañadas. Este es el cruce de la Sierra de Gredos, también una zona muy afectada por los incendios de los últimos años.
Y una otra ventaja enorme que tiene la transhumancia es que como regresamos a finales de octubre o en noviembre, en esa época ya los cerdos ibéricos han aprovechado la mayor parte de las bellotas. Entonces, si los rebaños están estanques durante el verano y durante el otoño en las dehesas, se comen las bellotas todavía verdes, pueden tener muchísimos problemas de obstrucciones intestinales, incluso de abortos, porque los taninos de las bellotas verdes son muy peligrosos para los fetos de las ovejas y de las cabras. Pero entonces el cerdo ibérico se complementa perfectamente con la transhumancia, pastoreando durante el verano y durante el otoño la hierba y la montanera, las bellotas que caen de los encinas y alcornoques, y cuando ya llegan los rebaños en noviembre, pues ya están prácticamente preparados. Aquí también explicar, aquí os podéis dar cuenta de lo que decía al principio, ¿no? Este encinar parece precioso, ¿no? Un encinar de árboles viejos, preciosos, bien podados, con sus copas perfectamente adaptadas por abajo para que no puedan pasar las vacas, puedan pasar los caballos, por arriba para la máxima insolación, pero sin embargo veis que no hay ningún renuevo. O sea, estos árboles tienen ya más de 100 años y no hay ningún renuevo de encinas jóvenes. ¿Por qué? Pues porque desde hace 100 años no hay transhumancia, ¿no? Aquí tenéis también la transhumancia de reses bravas, la Alicia Chico, que falleció recientemente, pero que sus vaqueros pues siguen con la tradición de ir desde Jaén hasta Teruel con sus 600 o 500 vacas bravas, que también con 3 o 4 razas distintas. Aquí veis la vaca brava en sí, la vaca de Lidia, las berrendas en negro, las berrendas en colorado, han metido también algunas vacas de carne, y luego la tudanca como guía, porque son vacas muy mansas que guían todo el rebaño, ¿no? En las dehesas de Extremadura también, limpias gracias al ganado. En la zona del Campo Arañuelo, cerca de Navalmoral de la Mata, también una zona importantísima. Aquí la cañada tiene hasta 300 metros de anchura. Hay cañadas que son inmensas, pero por desgracia ahora nos las están llenando de placas solares, porque le están dando autorización a las empresas de poner placas solares en las cañadas, y eso nos perjudica mucho a los ganaderos, claro, también. Muy importante también el de la labor social, ¿no? De que los rebaños pasan por los pueblos, las mamás con los niños pues pueden disfrutar de un día de campo, los niños pueden aprender lo que es un rebaño, los pastores. Aquí vemos Trujillo también con la cañada real. Aquí se juntan dos cañadas reales, la leonesa occidental, que llega hasta León capital, y la de La Plata, que sale justo de este punto del crucero de la muralla de Trujillo y sube por Salamanca a Zamora. En Zamora va hacia Sanabria y luego otra cañada desde Zamora sigue hasta Babia, hasta las montañas de Asturias, ¿no? Y aquí tenéis el mapa con toda la red nacional de vías pecuarias, y os da idea del interés inmenso que tiene la conservación de esa red para que se puedan mover los pastores. Y esto que los demás países tendrán que hacer ahora, gastándose un dineral, para que puedan los rebaños volver a hacer la transhumancia en Francia o en Alemania o en Italia o en otros países de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, en España pues tenemos la enorme ventaja de que ya la tenemos hecha. Entonces esperamos que, como ahora mismo España está presidiendo la Unión Europea hasta diciembre, a pesar de todos los problemas políticos que hay de estar el gobierno en funciones, pero que aprovechen en las reuniones de ganadería y las reuniones de los ministros de Agricultura que haya estos días en España hasta diciembre, que aprovechen nuestros ministros para enseñarles la enorme riqueza que supone el tener esta red de vías pecuarias y lo importante que es conservarla y cambiar la política europea para que, en lugar de destruir esta riqueza inmensa, ayude a conservarla a largo plazo. Pues nada, muchas gracias y esto es todo.
Muchísimas gracias, Suso. Y Naturfil quiere tener un detalle que no se le va a olvidar pues pronto, y es queremos regalar a Suso Garzón y a sus rebaños un cachorro de perro pastor leonés. Bueno, en realidad es una cachorrita, y gracias a la cortesía de la Asociación de Criadores de Perro Pastor Leonés, que está Eusebio en representación de ellos, pues yo creo que se va a adaptar muy bien esta perrita a la transhumancia. Muchísimas gracias a la Asociación de Criadores de Perro Carea Leonés y a Naturfil por esta sorpresa maravillosa, porque además nos hacía falta una perrita. Tenemos ya desde hace 3 años tenemos un macho, el Espihuete, una maravilla. Es el perro que nos ayuda a manejar casi 2000 cabezas, pero nos faltaba una hembrita para poder mantener la raza, y pues es una alegría inmensa, ¿no? Este perro ha sido reconocido recientemente como raza autóctona, gracias a la labor de una veterinaria que estuvo colaborando, midiendo todos los perros careas que llevábamos nosotros también, porque en esos 40 ganaderos que he comentado que trabajan con nosotros, a muchos de ellos les hemos regalado careas leoneses, porque es el perro de los más inteligentes y el más trabajador. Bueno, de hecho, en los Pedroches en Andalucía regalamos un perro que incluso manejaba los cerdos ibéricos. El cerdo ibérico es muy agresivo, los perros le tienen miedo, porque cuando el perro se mete en una piara de cerdos, los cerdos salen a morderle, y no sé cómo se consiguieron los ganaderos allí de la zona de Córdoba, que el perro pudiera manejar incluso los cerdos ibéricos. Estaban emocionados, no iba la gente de otros pueblos a verlo. Así que también decir que los trashumantes tenían prohibido terminantemente llevar perros carea, porque un mal pastor, si tiene un perro carea y es un pastor vago, pues simplemente con mandarle al perro a manejar el rebaño, vuélvela, sube, mira, no sé qué, párala, tal, pues todo esto hace que el rebaño esté siempre en tensión, que tenga miedo, ¿no? Como si fuera el lobo, como si tuviera el lobo casi metido dentro del rebaño, ¿no? Y por eso el único perro que tenían autorizado los trashumantes era el mastín, porque el mastín es como una oveja más, vive dentro del rebaño y no carea, no maneja el rebaño, simplemente lo defiende frente a otros perros o frente a las alimañas. Y lo que ocurre es que cada rebaño antes de 1000 ovejas llevaba 5 pastores. Claro, con 5 pastores sí es fácil manejar un rebaño de 1000 ovejas, ¿no? Pero en cambio ahora nosotros manejamos rebaños de 2 y 3000 ovejas con 5 pastores también, pero para eso hace falta que cada pastor lleve un perro, si no sería extenuante el tener que manejarlo. Y por eso este perro no lo han conservado los pastores, sino los labriegos. Este perro, su cuna realmente es Valencia de Don Juan, porque es una zona de pequeñas huertas, no sé si conocéis aquella zona, son pequeñas huertas, famosos los puerros, ¿no? Por la mañana pan y puerros, por la noche puerros con pan, Malaya la ribera, cuántos puerros da, ¿no? Pues en esos huertos sí que hacía falta tener un perrito muy inteligente que cuidara las lindes y que no dejara que los rebaños, tanto trashumantes como locales, se metieran en la huerta, porque claro, la huerta en un rebaño puede hacer un destrozo inmenso y acabar con toda la producción de una vida o de un año en un momento, ¿no? Y estos perros sí que los tenían los hortelanos, y los han conservado los hortelanos.
y debían de tener tal prestigio estos perros que mucha gente, cuando se hacían cuadros, en aquella época que no había fotografía, en el siglo XVIII y principios del XIX, se hacían retratos, los ganaderos ricos o los hortelanos ricos, se hacían retratos casi de tamaño natural, al óleo, ¿no? Y salían siempre con su perro. Y cuando tenían que hacer algún exvoto a alguna iglesia, algún monasterio o algo, hacían exvotos de perros también. O sea que era un perro casi sagrado o mágico para la zona de León, leonesa, y gracias a ello también ahora es un ayudante único y fundamental para los rebaños. Así que infinitas gracias y que nos sigáis manteniendo y os seguiremos pidiendo perros continuamente. Lo único, decir que le hemos puesto el nombre Huesga de Logueros. Bueno, ahora si hay alguna pregunta, alguien quiere aclarar algo, estoy a su disposición. Por Madrid pasamos el día 22 de octubre, es siempre el penúltimo domingo de octubre. Al principio pasábamos el último domingo, pero coincidía a veces con los santos y con el Halloween, y claro, no queremos mezclarnos en absoluto con el Halloween. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes algún contacto con políticos que te piden asesoramiento a los políticos? O sea, para que tú les orientes en estas buenas ideas. Pues no, en absoluto. No hemos tenido más que malas relaciones con los políticos, a pesar de que cuando pasamos Madrid siempre nos apoya el ayuntamiento mucho. Nos apoya en el sentido de que cortan las calles o ponen servicios de limpieza, ¿no? Pero cuando les hemos dicho alguna vez, oye, a ver si no os invitáis a comer o nos invitáis al hotel que se duchen los pastores. No, sí, ya ponemos los camiones de limpieza, ya ponemos ahora a la policía urbana a cortar el tráfico y tal, o sea que consideran que con eso están cumplidos, ¿no? La verdad es que en 30 años no hemos recibido ni un céntimo de ningún organismo público español. Sí hemos trabajado con cultura, pero a nivel puramente gratuito, y con vías pecuarias, que nos ha pagado algún informe que le hemos hecho de cómo estaban las cañadas, por ejemplo, el cordel leonés, el cordel cerverano que pasa por aquí y que no se usaba ya desde hacía muchísimos años, pues nos han pagado un informe, un contrato menor, que eso no pase de 15.000 euros, pero todas las subvenciones que hemos recibido en 30 años han sido bien de la Unión Europea, a través del programa LIFE, o de fundaciones de Holanda, o de Alemania o de Suiza. Pero, sobre todo ahora mismo de Suiza es la que mejor nos ha ayudado. Hasta ahora hemos tenido una ayuda de MAVA, una asociación, es MAVA, pero el fundador de MAVA fue el que también creó el Parque Nacional de Doñana. Permitió que el doctor Valverde, el profesor Valverde, que era de aquí de Valladolid, pues alquilara y comprara la estación biológica de Doñana, que luego con ayuda de Lou Hoffman, que era el director de MAVA. Y ahora mismo también tenemos aquí una representación de Aptenia, que es otra fundación que nos está ayudando muchísimo, sobre todo en Baleares, con una donación de una finca en la Sierra de Tramontana, y financiando también pues, todos los gastos que supone la transhumancia. Y nada, también quiero agradecer públicamente a Aptenia pues, que nos haya permitido este año todavía mantener la transhumancia. Pero hasta ahora no se ha institucionalizado, más que en Extremadura, el pago de un euro por cabeza mayor transhumante, que correspondería a 1 euro por cada 6 ovejas o cabras transhumantes, pero claro, como manejamos rebaños muy grandes, es mucho dinero y es muy de agradecer a la Junta de Extremadura. ¿Cuál es la relación que ha habido entre Liguida y las vías pecuarias? Pues todo lo que sea transformación agraria y vida, el Instituto de la Reforma Agraria o Traxa, Transformaciones Agrarias,
todo eso es una pesadilla para las vías pecuarias, porque las vías pecuarias, como digo, al ser patrimonio de dominio público, están protegidas de por sí, desde el siglo XIII, pero si una institución como pueda ser el IRIDA o Traxa actúa ahora dando para la concentración parcelaria sobre todo, o para actuaciones que se puedan hacer, pues meter gasoductos, meter la fibra óptica, las líneas de alta tensión, o sea, todo esto donde se hace fácilmente, cómodamente y gratis es en las vías pecuarias, porque son patrimonio público. Entonces, tanto el IRIDA destruyendo las vías pecuarias, haciendo parcelaciones, además con el agravante de que convertían la vía pecuaria con toda su superficie en parcelas agrícolas por las cuales ya no podían pasar los rebaños, pero como era un terreno de patrimonio público, tenían que reponerlo en algún sitio. Entonces lo reponían en cerros que no eran utilizables por la agricultura, uno a 1 kilómetro, otro a 5 kilómetros, otro a 6 kilómetros, para plantarlos además de pinos y eucaliptus. O sea que, en fin, un contrasentido terrible que hay que revertir. Todo eso ahora mismo hay que revertirlo, porque las vías pecuarias tienen que tener una permeabilidad, una continuidad. No pueden estar cortadas por unas parcelas. Por suerte, por desgracia, hoy día, como los pueblos se están quedando despoblados, ya muchas de esas parcelas que se hicieron en los años 50, 60 por el IRIDA ya han quedado obsoletas, ya no sirven para las actuales maquinarias. Los tractores modernos pueden labrar mucho más superficie que antes. Entonces va a haber que hacer una nueva reestructuración de la reforma agraria, y ahí esperamos que nos devuelvan a los ganaderos las vías pecuarias. La relación ha sido muy negativa. Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Y luego